trabajar. Entonces, resulta que, bueno, ha pasado esto aquí en la colonia otra vez, se cayó un árbol y la luz está intermitente y lo mismo internet. Pero hoy vamos a hacer un trabajo directamente con la Sagrada Escritura. Me tuve que entrar al Zoom gratis, o sea que dentro de 40 minutos se va a cortar y entre una cosa y la otra, para volver a entrar, el Zoom gratis da 10 minutos de espacio, o sea que no podemos entrar inmediatamente. Y entonces, vean lo que vamos a hacer. Pongan atención y vayan escribiendo, porque esto va a formar parte ya de su nota final. Es un trabajo el más importante que vamos a ir haciendo de todo lo que hemos visto del primer trimestre, del segundo trimestre y en este momento. Entonces, vamos a trabajar las bienaventuranzas, pero las vamos a trabajar entendiendo el contexto histórico donde se está desarrollando digamos, las bienaventuranzas se entienden como la carta magna de Jesús. O sea, es el mensaje central de todo su ministerio. Entonces, es muy importante que ustedes se den cuenta de eso, ¿verdad? Que es algo como puntual, como muy específico, que lo debemos comprender. Ese es el contexto histórico. El contexto literario, pues es una bienaventuranza, es decir, una felices, qué alegría, es un tema de alegría, pero pareciera que está presentada de una forma antitética, o sea, tiene como dos tesis y a veces ahí es donde uno se pierde un poco. El trabajo de capítulos 5, 6 y 7 va a consistir, primero, que vamos a ubicarnos, como dice el texto de su Biblia, que Jesús ve a la multitud, sube al monte, se sienta y se le acercaron, la multitud se le acercó. Este contexto en el que nos pone el texto, ¿verdad? Si ustedes piensan un poquito, se van a dar cuenta. Multitud subió al monte, se sentó, o sea, ustedes como conocen la Sagrada Escritura porque ya llevamos un año trabajando en ella, pues entonces ustedes se fijan que hubo una figura antes, que es la de Moisés, que sube al monte, que escribe un decálogo y lo presenta al pueblo, o sea, la multitud. Bueno, entonces acuérdense que Moisés fue caudillo, fue también legislador y esta es una especie de legislación, pero no impuesta, sino es aquí donde nosotros tenemos que ir hilando las bienaventuranzas con los sapienciales en el Antiguo Testamento y con otros textos, porque obviamente su punto central es sabiduría, pero ya vemos que también son otros libros, por ejemplo, el Éxodo, que estamos haciendo referencia ahorita. Entonces, para empezar, las bienaventuranzas, ya decimos, es felices, alegres, los más exitosos, por decir así, bienaventurados, según el Evangelio de Mateo, pues van a ser presentadas 2, 4, 6, 8 bienaventuranzas, dice Jesús. Y desde ahí, la primera pregunta es, ¿a qué libro sapiencial ustedes podrían como concordar, poner un acuerdo entre un sapiencial? ¿Se acuerdan? Esas son las concordancias, ¿verdad? Que esto que va a decir aquí Jesús, pues no es que esté dicho exactamente todo como está dicho aquí, pero si nosotros vimos sapienciales, vimos Pentateuco, vimos introducción, vimos ya un poco profetas,
Y ya vemos pues que está un poco, Jesús representa la figura de Moisés en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús está haciendo la misma función que hizo Moisés, pero ya cuando entramos a felices y entramos a la primera, que entonces nos dice la primera bienaventuranza, felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos le pertenece. ¿Tienen ustedes alguna idea? Fíjense, ¿cómo puede uno ayudarse con el texto? Si no lo tiene en la mente, ya hablamos, concordancias. Están al margen de los textos, están en las notas de pie de páginas. Recuerdan que yo les había dejado que leyeran esto, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene la respuesta. Uno, tenemos poco tiempo por si se va la luz y yo quiero darles toda la instrucción para que ustedes lo vayan haciendo luego ustedes mismos, vayan pensando. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Licenciada, yo tengo Siráside, sabiduría. Ajá, Siráside, ¿tiene algún versículo? De sabiduría sería segunda de sabiduría 16 Ajá. y en Siráside capítulo 14, Pero ¿qué dice versículo 20. sabiduría? ¿Qué dice capítulo 2 de sabiduría, versículo 16? ¿Qué dice? Ahorita voy. Sabiduría Ah, en lo que 2:16. busca usted y buscan los demás, vean ustedes. En la nota, en las concordancias, tienen ustedes Salmo 37, versículo 21. ¿Lo tienen en su Biblia? ¿Tienen ahí su Biblia? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, Va. pero yo tengo Salmo 37, versículo 11. Perfecto. Ahí está la primera concordancia que le da el texto. Entonces, estamos viendo cómo los temas sapienciales tienen una respuesta en la persona de Jesús y en el Nuevo Testamento. Entonces, el Salmo 37, versículo 11 nos dice, pero los humildes poseerán la tierra, disfrutarán de abundante prosperidad. Aquí está hablando de los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Salmo 37, versículo 11, habla de humilde. Y ustedes, aunque no es literal, pero ustedes se dan cuenta que las personas generalmente que tienen pues temas de qué gloriarse o sentirse superiores, pues no les caracteriza la humildad. Bueno, también tenemos que hay pobres que son soberbios, ¿verdad? Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero generalmente el tema de la pobreza, no solo material, sino de corazón, porque eso significa que puede haber una persona con mucha sabiduría intelectualmente, pero humilde, ¿verdad? Por ejemplo, Sócrates que decía en algún momento que él es un sabio filósofo, ¿verdad? Griego. Y él decía, yo solo sé que no sé nada, porque entre más conocía, él se daba cuenta de que podía conocer mucho, pero le faltaba una vastedad para conocer. Entonces, siempre se daba cuenta que por mucho que abarcara de conocimiento, le faltaba una gran inmensidad para entenderlo todo. Y eso lo hacía humilde, aunque tuviera mucha sabiduría, mucho conocimiento intelectual. Igual pasa con personas que tienen posiblemente económicamente muchas posibilidades, pero vean ustedes cuál es la virtud entonces de de la humildad. La virtud es el desapego. Entonces, cuando Salmos está hablando de que el humilde poseerá la tierra y los pobres de corazón
pues de ellos es el reino de los cielos, ya ustedes están haciendo una asociación. Eso en cuanto a Salmos. Pero también tenemos a Cogelet, ¿verdad? Que él desde el principio pues hablaba de la vanidad, de la vanidad. Si estamos hablando de vanidad, obviamente no estamos hablando de humildad, ¿verdad? No estamos hablando de pobreza. Estamos hablando de cómo el ser humano, todos sus esfuerzos tienden a ser por vanidad. Sin embargo, aquí hay una contraposición porque resulta que los pobres de corazón no pueden vanagloriarse de nada, aunque lo tengan. Supóngase que tienen muchísimo dinero, pues ya saben que de todas maneras en algún momento morirán. Hay otro tema que está también en Kohelet que dice, aprende a conocer tus días, porque el hombre es como la hierba, que hoy está y mañana no está. Entonces aquí vamos viendo que la sabiduría está, por ejemplo, el viernes me parece, leímos algo de Kohelet que hablaba de que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, hay un tiempo para vivir, un tiempo para morir. Sí, pero entre esos dos extremos, ¿a qué nos dedicamos? ¿A conocer a Dios, a servirlo, amarlo o a qué? Entonces, ahí está el tema sapiencial, saber cuál es la prioridad en la vida. Y entonces esa prioridad, pues tampoco es que la vamos a llevar a su último, pues lo vamos a lograr en plenitud, porque no se puede, Dios es un misterio, pero eso no significa que nos adentremos en ese misterio, pero eso tampoco nos hace vanagloriarnos. Y allí ya nos vamos a una carta de Pablo que dice, si de algo he de estar orgulloso, es en Jesucristo y este muerto y resucitado. ¿Por qué? Porque a través de esa acción, pues nosotros recibimos muchos méritos. O sea, todas las gracias del tema de la gracia que vimos, la recibimos por los méritos de Cristo. O sea, por ese tema pascual, que es el nacimiento, la pasión, la muerte y resurrección del Señor Jesús. Entonces, eso nos da la comprensión de algo que Jesús de Nazaret tiene desde el principio, desapegado. ¿Dónde vives, maestro? Pues el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar la cabeza. No está apegado a nada. Es un hombre libre porque no tiene apegos a las instituciones religiosas, ni tampoco a las instituciones sociales, ni tampoco a las culturales, políticas. Entonces, sino que realmente su íntima conexión es el Padre. Y entonces es pobre de espíritu, es el Anahuín, igual que María, igual que José, que esperan solamente pues lo que Dios actúa en su vida, en su historia. Reconocen esa dependencia y por eso son felices, porque no están apegados. El tema es desapego. Se acaba de ir la luz, se acaba de ir la luz. Ay, ay, ay. Se fue la luz. Rita, ¿me mira? ¿Me oye? No, ya se fue la luz. No, ya se fue. ¿Ah?